de Justo Medio. Adelante. Bueno, y como lo anunciamos, está con nosotros uno de los más destacadas autoridades de Justo Medio, a quien le damos la bienvenida. General, muy buenos días, bienvenido a La Luz Noticias. Qué gusto de saludar. Quisiéramos en principio que nos cuente un poco, son 10 años que tiene Justo Medio ya en circulación, ¿verdad? Así es. Hace 10 años el doctor Marco Antonio Arrunategui Ceballos me convocó muy gentilmente a participar de esta aventura periodística. Yo ya venía de tener alguna experiencia porque he hecho estudios de ciencia política y teoría del Estado. Entonces creí conveniente y particularmente motivado a participar en esta aventura. Ahora, pongámonos en contexto hace 10 años, año 2007, segundo gobierno de Alan García, no había una crisis económica como la que tenemos en este momento, 2007, hasta donde recuerdo, sí había una crisis mundial, pero que el Perú la estaba sabiendo sobrellevar. Sin embargo, siempre la aventura de una revista en un país como el nuestro es difícil. Claro que es difícil. La aventura periodística es difícil, y sobre todo cuando ese medio de comunicación pretende ser como que lo somos, un medio objetivo. Entonces no tenemos dependencia de nadie. Económicamente, cuando una revista o un medio de comunicación es subvencionado por alguien, ese alguien no lo hace gratis, lo hace con un interés particular. Y particularmente en política nadie da dinero gratis. Entonces la condición, si se quiere, que puse yo para integrarme a este grupo fue que mantengamos esa objetividad y no depender absolutamente de nadie. Ha sido un camino muy, muy difícil, ha sido un camino lleno de sobresaltos económicos, de estrecheces, pero estamos perseverando en nuestros objetivos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Han sido varios, creo. El que recuerde usted que a veces hay momentos en una revista donde dice, parece que no salimos y parece que acá no más queda. ¿Cuál fue el momento donde se pensó que Justo Medio ya no iba, por ejemplo? Creo que a ese extremo no llegamos, pero las estrecheces siempre han sido nuestro signo. Hasta el día de hoy yo valoro mucho el esfuerzo que hace el doctor Marco Antonio Arrunategui Ceballos por mantener la posibilidad de que la revista siga saliendo mes a mes. Entonces, nuestra estrechez es permanente, como le digo, pero no nos arredra. Eso no nos va a cambiar nuestra manera de ser ni nuestra identidad. Somos un medio que justamente tiene un nombre aparente. Y ese nombre deviene de una vieja sentencia de Lao Tse, donde dice, ¿no? La verdad no lo encontraré ni con mi mano derecha ni con mi mano izquierda, porque en el centro es donde habita la razón, en el justo medio. Y no sé, general, si coincide, pero si algo nos falta a los peruanos es encontrar el justo medio. Sí, siempre nos vamos a los extremos y creo que esa es una de las razones por las cuales los peruanos solemos estar enfrentados en muchos escenarios. Efectivamente, hemos caminado a bandazos y lo peor es de que hemos construido una república a través de enconos. En una época estuvimos a un lado del escenario y en la siguiente pasamos al otro extremo del escenario. Nunca nos detuvimos en el centro, nunca hicimos una política ecléctica, si se quiere, de tal forma de que, aprovechando los errores de la etapa anterior, se pergeñe un plan para futuro, pero que sea pues viable y en el justo medio. Eso no lo hemos hecho y hasta el día de hoy seguimos a bandazos. Las propuestas son o extremadamente izquierdistas o extremadamente derechistas. Entonces no hemos aprovechado
las bondades de la experiencia. Pero muchas veces juega la idiosincrasia de un país para tener, digámosle, esos perfiles. Mucho juega también la idiosincrasia del peruano de esos extremos. Si recordamos, nosotros ya hacemos un recuento desde atrás, eso lo decía la semana pasada con unos alumnos, desde el futuro diferente que nos ofreció Alan García, pasando por honradez, tecnología y trabajo de Fujimori, por la Cuarcha de los Cuatro Suyos de Toledo, y al margen de ese paréntesis de reelegir a Alan García, con la gran transformación de Ollanta Humala, los peruanos hemos vivido de esperanza tras esperanza truncada. Esto también hace darle una bipolaridad al tema político. Esta vez ya no votamos por el más joven, ahora votamos por una propuesta que no conozcamos, del APRA a independientes desconocidos, de independientes desconocidos, alguien que llega de Estados Unidos, pero que es muy peruano, de ahí a reelegir a un aprista y de ahí hablar con un técnico como posibilidad de presidencia. Hay una bipolaridad, no hay una tendencia, una uniformidad en lo que es elegir un presidente, ¿no? Efectivamente, tiene usted la razón. Es por eso que de cara al bicentenario nosotros debiéramos etiquetar nuestra historia como la historia de 200 años de frustración. Porque resulta de que nos hicimos una república independiente en 1821 heredando diversos males que la colonia nos había dejado. La pobreza viene de la colonia, la exclusión viene de la colonia, la corrupción viene de la colonia. Entonces esos males los heredamos y pensamos que como república teníamos la obligación de solucionarlo. Pero resulta que no los hemos solucionado, al contrario, los hemos empeorado. Y a ese activo de problemas le agregamos otro, el narcotráfico. Es un activo que nosotros hemos creado como república. La exclusión sigue vigente, la pobreza sigue vigente. ¿Cómo es posible que en 200 años no hayamos podido solucionar ninguno de los problemas que heredamos y al contrario hemos creado otros? Por Dios, esto es inimaginable. Ahora, somos un, disculpe, sí, por favor. somos un Estado con muchas riquezas y la mayor riqueza creo que es la de la población, esa población desengañada que a pesar del desengaño de los sucesivos gobiernos, porque ninguno fue eficiente, sin embargo creó su propio medio de vida. Y la prueba elocuente es la informalidad. En los años 80, ante la grave crisis originada durante el primer gobierno aprista, ¿qué cosa hizo la población? Creó la pequeña y microempresa, pero informal. A partir de ese momento se creó la informalidad. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado más de 40 años. ¿Qué cosa se ha hecho por esos informales? Por esa gente que se autoemplea y busca la forma de sobrevivir. Nada. Tenemos un Estado ausente para ellos. Y nada se ha hecho, a pesar de la realidad. No olvidemos que las pequeñas y microempresas en el país son el 98% total de empresas que hay. Es la columna vertebral de nuestra economía. Así es. Emplea el 46% de la PEA y contribuye con más del 45% del PBI. ¿Quién? Esos informales. Sin presencia del Estado. Ahí no ha habido presencia del Estado. No solamente sin presencia, sin apoyo y teniendo como enemigo al Estado. Porque el Estado tiene pues la posibilidad de dictar leyes a favor de los grandes grupos económicos. Hay CADE para los grandes empresarios, me parece muy bien, eso es correcto. Pero tendría que haber un paralelo. Un CADE para los pequeños y microempresarios, pero que sea para los informales. Y que sería justo, teniendo en cuenta la importancia que tienen ellos para la economía, ¿no? Y por otro lado también tenemos un Estado que invita, que coquetea con los informales para pasarlos a la formalidad, para que después sean tratados de manera draconiana, a diferencia de la manera tan blanda como tratan a los grandes grupos de poder. Así es. Ahí es donde un poco que el informal se siente traicionado. Un ejemplo muy claro de cómo el Estado los maltrata. Durante el gobierno de Ollanta Humala se condonaron 2.000 millones de soles de deudas tributarias a los grandes empresarios. ¿Usted cree posible que la SUNAT perdone la evasión tributaria de un pequeño empresario formal? Jamás, jamás. Lo va a perseguir y le va a quitar todo. No es posible de que eso suceda, pero sí sucede con los grandes empresarios. Entonces, hay un maltrato a ese gran sector. Y por otro lado, hay una ley que establece que el Estado tiene la obligación de comprar del 100% de compras al año, el 40% a los pequeños y microempresarios. Nunca se cumplió, tanto que el segundo vicepresidente del Congreso hace poco le encaró a este gobierno
no haber comprado un solo alfiler a los pequeños microempresarios desde que este gobierno estuvo encabezado por Tito y todo su gobierno. Y sin embargo, lo que se quiere es de que esos microempresarios se formalicen para cobrarle impuestos. Oiga, ¿qué incentivo tiene esa gente para pasar a la otra orilla? Si en la orilla en la que están sobreviviendo. Claro. ¿Qué incentivo tendrían para pasar al otro lado? Es por eso que, con acertado criterio, el doctor Marco Antonio Ronate, hace algunos años, se imaginó algo muy, muy interesante y que lo hemos nosotros difundido. Se llaman las 4 patas de la mesa, que son 4 incentivos para que ese sector pueda pasarse a la otra orilla en forma paulatina, pero a través de incentivos. O sea, si uno no lo incentiva, ellos no van a pasar. ¿Qué interés tendrían en pasarse a la otra orilla? Y además, el país tiene una deuda de gratitud con ellos. General, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos queremos que nos cuente acerca de los perfiles y a dónde apunta la revista Justo Medio. ¿Te parece bien? Vamos a una pequeña pausa comercial e inmediatamente regresamos aquí con no solamente el general, vamos a tener gente también del equipo periodístico de Justo Medio para que nos cuente los contenidos de este mes. Una pausa y volvemos. Elías Espinosa conversando sobre Justo Medio. Estábamos y le decía, general, para en esta parte hablar un poco sobre el perfil y a dónde apunta Justo Medio. Es una pregunta, digamos, para que quienes nos estén viendo lo conozcan. Sigo de cerca la línea editorial, respeto mucho el trabajo que tienen ustedes de análisis político. Creo que es uno de los trabajos de análisis políticos más serios que hay en la prensa escrita en nuestro país, pero quisiera que usted nos lo cuente. Muy bien, para eso, con vuestra venia, quisiera remontarme un poco a Simón Bolívar. Correcto. Va a ser muy breve. El Libertador no solamente fue un genio militar, fue un genio igual que Napoleón en diferentes aspectos, particularmente en el político. Muy bien. Simón Bolívar era un obsesionado de la libertad de prensa y de la función de la prensa en los países. Y él decía, la prensa tiene 2 misiones. La primera de ellas es culturizar, orientar a las masas, como él llamaba al pueblo. Y la segunda, informar con veracidad y objetividad, de tal forma que ese pueblo esté enterado de lo que acontece, no solamente a su alrededor, sino alrededor del mundo entero, porque él no concebía a los países robinsonianos. Estamos todos engarzados dentro de un contexto mundial. En ese sentido, nosotros cumplimos o nos abocamos a la primera labor, tratar de orientar, culturizar a través del análisis del acontecer nacional. No nos preocupan los temas de coyuntura, nos preocupan los temas de Estado, aquellos que tienen que ver con el futuro del país. Y eso hace que marque la diferencia, pues, ¿no? Y eso hace de que sea más difícil sobrevivir, porque no somos sensacionalistas, no nos interesan los escándalos,
simplemente nosotros vemos el futuro del país con mucha preocupación. Entonces hemos tratado en diferentes números todos los temas referidos a los diferentes sectores, agricultura, minería, economía, etcétera, etcétera, pero todos con conocimiento muy profundos, con análisis muy profundos, y además hemos invitado a quienes más conocen en el país sobre esos temas, y con ellos hemos debatido y organizamos mesas redondas para que el país se entere de diversos puntos de vista sobre lo que acontece en el país como tema de Estado y el futuro que nos depara la historia si es que no hacemos nada ahora. Ahora, una visión en perspectiva definitivamente nos lleva al Bicentenario. Y creo yo que el Bicentenario encuentra sobre una plataforma social algunos puntos en los cuales va a ser muy difícil poder lidiar y ya estamos contra el tiempo. Uno de ellos definitivamente es el tema de la corrupción. Y eso per se nos lleva de un escenario de análisis a un escenario netamente coyuntural y del día a día, teniendo en cuenta la situación en la que atraviesan los últimos presidentes o los presidentes de los últimos 30 años en nuestro país. La visión que tienen ustedes con respecto al Bicentenario y este lidiar cotidianamente contra la corrupción, ¿cuál es? ¿Cómo podríamos llegar de la mejor manera? Bueno, somos muy dados a recurrir a un famoso filósofo, pensador y analista, Descartes. Y Descartes dice, antes de analizar un problema, define el problema. Primero defínelo, porque ahí lo vas a entender y después tendrás la posibilidad de pergeñar algunas soluciones. Muy bien, este libro es interesante y por eso lo traje. Es un pequeño libro que se llama Gobernabilidad y Desarrollo y está difundido o fue editado por iniciativa del Banco Mundial. Aquí está la definición de lo que es corrupción. Entonces, muchas veces el no conocer exactamente qué cosa es la corrupción nos hace pensar en soluciones mágicas que realmente no van a tener ninguna solución. Y lo voy a definir porque es una línea y media. Dice el Banco Mundial que la corrupción es el uso indebido del poder para fines particulares. Así de simple, es el uso indebido del poder. El mismo Banco Mundial dice, para que eso no suceda, hay 3 medidas que deben adoptar los países. La primera, control del poder. La segunda, transparencia. Y la tercera, castigos frecuentes y severos. Y son justamente las 3 cosas que no funcionan en el país. Si eso no funciona, entonces, ¿qué futuro tenemos respecto a la corrupción? Los mecanismos de control en nuestro país no funcionan. ¿Y cuáles son esos mecanismos? El legislativo debe controlar el uso del poder del ejecutivo y no lo hace, no lo hace. Y es por eso que los presidentes lo primero que buscan afanosamente es tener mayoría en el Congreso. ¿Para qué? Para que no los controle. La Contraloría General de la República, que debe ser un elemento totalmente aséptico, independiente, está sujeto al Poder Ejecutivo. Entonces, dígame, con esos elementos de control, Imposible. solamente estoy hablando, es imposible. Es imposible controlar el poder. Lo segundo, dice transparencia. El Acuerdo Nacional hace algunos años, una de las iniciativas que tuvo, y fue acertada la iniciativa, dijo, bueno, transparencia. Y se dio una famosa ley de transparencia. ¿Se cumple? No se cumple. A ver, busque usted en internet o entre usted a la página del Congreso para saber cuántos ayudantes, asesores tienen los congresistas. No lo vas a ver nunca. ¿Cuánto gana cada uno? Tampoco lo vas a ver. ¿Por qué entraron a trabajar en el Congreso? Usted no lo va a saber. Y aquí quiero hacer un comentario. A raíz de las canastas de Navidad, sabemos que en el Congreso hay alrededor de 4.700 trabajadores. Lo que quiere decir que a cada congresista le tocan 40 trabajadores. ¿Es posible una organización que tenga por cada individuo 40 trabajadores? Es un abuso, ¿no? Entonces, por Dios, que el Congreso sea constituido en un organismo que da trabajo político. Por favor, es político. Y no es saludable que la gente vea así al primer poder del Estado, porque la investidura que tiene el Congreso tendría que representarnos a todos los peruanos y está cada vez más lejano de esto. Así es. Hace un momento le decía, los partidos políticos están en una crisis terrible, de credibilidad y representatividad. Y no nos olvidemos que los partidos políticos son la columna vertebral de una democracia.
La democracia no puede existir sin partidos políticos, pero la democracia será tan fuerte cuanto tan fuertes son los partidos políticos. Pero resulta que en nuestro país los partidos políticos son casi inexistentes. ¿Y hay posibilidades de que puedan nacer nuevos partidos políticos de la manera como se toman los procesos electorales, con aventureros? No, definitivamente no. Estaba caminando por aquí, por Paseo Colón, Hay un montón, y vi proliferan. dos partidos políticos. Uno es Vamos Perú, creo, y el otro Contigo Perú. Pero usted sabe que esos no son partidos políticos. Y dice partido político. Bueno, yo quiero remitirme a Duverger. Duverger fue un francés pensador, politólogo, que creó la estaciología, que es una rama de la sociología que estudia los partidos políticos. Y Duverger decía, no puede haber partido político sin ideología. Así de simple. La pregunta es, ¿esos dos partidos políticos cuyos carteles he visto en el Paseo Colón tienen ideología? Bueno, más aún, yo creo que ni siquiera muchos de ellos conocen el verdadero contexto de la palabra, ni siquiera. Así o sea, es. está siendo usted muy bondadoso decir si tienen o no ideología. Yo he visto informes de congresistas, de líderes políticos, entre comillas, el presidente del Congreso, y esto es un horror, el presidente del Congreso, un informe de Panorama, no sabía de quién es el retrato que sale en los billetes de 50 soles. O sea, ni siquiera llegamos al análisis si tienen o no ideología. Es gente que verdaderamente uno tiene la más meridiana idea de cómo llegaron a donde llegaron. El poder está manejado por cuasi ignorantes, general. Claro, claro que sí. Y un ejemplo muy palpable lo tenemos hace poco. Y retrocedo 10 segundos. Para ser congresista no se necesita ninguna preparación. Cualquiera puede ser congresista, como que cualquiera está en el Congreso. Vamos a ver, la congresista Paloma Noceda, de las filas de Fuerza Popular, presentó entusiastamente, a raíz de la clasificación del Perú al Mundial, una iniciativa totalmente insensata. Podría emplear otro término más duro, pero vamos a quedarnos con insensato. Para poner a la Federación Peruana de Fútbol bajo la égida del IPD. Sabiendo, o tal vez no lo sabe, que la Federación Peruana de Fútbol es un ente particular. El Estado no le da un solo céntimo. Y además la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que gobierna todas las federaciones de fútbol a nivel mundial, es un ente particular. Ahora, la tamaña torpeza a mí me lleva a creer de que esto, más que una torpeza, fue una ignorancia. Que es evidente que los asesores, entre comillas, de la congresista desconocieran cuáles son los protocolos que el común de los periodistas deportivos conocen. Ha debido de cruzar un poco más de información, que una cosa como esta hasta hubiera podido sacarnos del Mundial de Fútbol. Es más, la FIFA hizo un comunicado que estaba monitoreando lo que estaba pasando. Esto fue, creo, en el peor momento, en el momento que todo el mundo todavía vivía la resaca de la celebración, sale este proyecto y todos dicen que de repente no vamos al Mundial por un proyecto de quién. O sea, fue lo más lejano a, digamos, la empatía política con el pueblo que puede haber visto en los últimos tiempos. Bueno, y la pregunta es, bueno, usted dijo ignorancia, ¿no? Bueno, insensatez es sinónimo de ignorancia, o sea, quise emplearle el término más edulcorado. Bueno, es ignorancia. Y la pregunta es, ¿qué hacen los 4.700 asesores trabajadores en el Congreso? Que no se dieron cuenta de que esto era una total ignorancia, una torpeza, y en el peor momento. Entonces, y no solamente eso. En el país, en cada periodo, y esto es un estudio que ya se ha hecho hace muchos años, más o menos el Congreso emite alrededor de 3.500 leyes, de las cuales el 80% la población no las conoce o las conoce muy poco. Y de ese total, el 27% tiene nombre propio. Son leyes dadas direccionadas en un interés particular. Muy bien. Entonces yo digo, la producción de ese Congreso no justifica totalmente que sea un poder del Estado tan desprestigiado que tiene 12% de aprobación, y con un Congreso con esa aceptación ciudadana que es legitimación. El país puede crecer, puede prosperar, puede desarrollar, puede tener ambiciones si quien da las leyes las dan con las características que acabo de mencionar. Lo que más tenemos en el país son leyes, pero también tenemos la mayor cantidad de leyes que no se cumplen.
Ese es el problema. No es un problema de leyes, es un problema de Es un problema cumplirlas. de cumplimiento. Por ejemplo, la ley de leyes, que es la Constitución, establece claramente que la responsabilidad del presidente de la República y del Estado en general es garantizar que los derechos fundamentales que nos asisten a todos los ciudadanos se cumplan. Muy bien. Uno de esos derechos fundamentales que han sido positivados en la Constitución dice que nosotros tenemos derecho a vivir en paz y tranquilidad para desarrollar nuestra vida. Así lo dice la Constitución. Y la pregunta es, ¿alguien se ha preocupado o alguien tiene en el gobierno conocimiento de que esa es su obligación? En este momento todos tenemos temor de salir a las calles. Los asaltos y la criminalidad han crecido exponencialmente. ¿Y por qué? Por una sola razón, por lo que decía al principio, insensatez, ignorancia. Yo valoro las buenas intenciones del ministro del Interior, pero de buenas intenciones está tachonado el camino al infierno. De opinólogo nunca pasó. Entonces necesitamos gente que esté preparada. Y el primer error, y aquí voy a terminar de comentar este aspecto de la inseguridad, el primer error es creer que la Policía Nacional es la institución a quien hay que entregarle la seguridad del país. Falso, falso. En ningún país del planeta ha sucedido eso, solamente en el Perú. Y todavía, en el caso de que así fuera, bueno, pues esta institución está plagada de los tres males que hacen inviable que una institución cumpla su misión: ineficiencia, desorganización y corrupción. Muy bien. A esa institución le queremos encomendar exclusivamente la solución de nuestro problema de seguridad. Y eso es totalmente errado. ¿Cómo vamos a pretender solucionar un problema si ese problema lo dejamos en manos de quien no sabe hacerlo, no puede hacerlo? ¿Cuál sería la y está alternativa? incapacitado a hacerlo? Muy bien. Nosotros hemos escrito ya varios artículos sobre esto. Y en el último número está saliendo, estamos repitiendo uno que escribimos durante el régimen de Ollanta Humala. Si la población no se compromete en la solución de este problema, nos va a suceder lo mismo que en el terrorismo. El terrorismo no pudimos haberlo revertido si es que la población no asumía una participación directa en el problema. El ejército, con acertado criterio, creó las rondas campesinas. Y ese fue el inicio del fin de Sendero. Y es más, en una reunión que tuvo Ismael Guzmán en Callejón de Conchucos, 3 años de su caída, dijo de que lamentó de que se estén enfrentando pueblo contra pueblo, y a las rondas campesinas las llamaba mesnadas. Entonces dijo, este es el principio del fin, nunca debimos haber llegado a esto. Entonces, esa experiencia quiero trasladarla. ¿Por qué no se organiza la población en rondas vecinales, comités vecinales, llámele como quiera, pero que la población organizada participe en la solución de su problema? ¿Hay por ventura algún hecho que alguien no lo esté viendo? Jamás. Todo alguien lo ve, pero ese alguien que ve es indiferente, porque como a él no le pasa, o en todo caso temeroso, no participa. Tiene que haber una participación actuante. Lo segundo que tiene que hacerse es una reorganización total de la Policía Nacional. Esa Policía Nacional cada vez es más parecida al Ejército, siendo que su misión es totalmente diferente. ¿Quién hizo desaparecer a la Guardia Civil? Yo recuerdo hace muchos años que el guardia de la esquina era quien acudían las familias, inclusive para dirimir problemas entre vecinos. Y el guardia era una autoridad, porque estaba inmersa, estaba metida dentro de la población, comprendía sus problemas y sabía quién era quién. Ahora la policía es cada vez más distante de la población. La población le teme, no confía en ella. Ah, sí, vamos a solucionar el problema de seguridad, por favor. Es importante tener en cuenta que justo medio, y lo conversábamos off the record, no es una revista informativa, que es una revista de análisis, ¿verdad? Dentro del concepto del análisis, para terminar, general, este gobierno, si bien es cierto, es un tema que podría parecer coyuntural, este gobierno, así como los últimos gobiernos donde los peruanos nos vimos obligados a ir a las zonas a votar por el mal menor,
es producto de la informalidad política de todos nosotros. Vemos a un presidente que parece que, me lo han dicho analistas políticos acá mismo, que parece que la camiseta le quedó muy grande. Y eso se ve desde los primeros meses. Vemos un gabinete totalmente improductivo y con poca capacidad de consenso frente a un Congreso con una mayoría de oposición. ¿Este gobierno es producto de esa informalidad que tenemos los peruanos al votar? Yo creo que, bueno, coincido en que hay un rasgo de informalidad, pero quiero remitirme a lo que decía el doctor Raúl Chanamé Orbe en su obra La República Inconclusa. No tenemos ciudadanos. Entonces, al no tener ciudadanos, porque ciudadano es una persona informada, no es un elector solamente, es una persona informada. Entonces, al no tener información, él vota con las características que las encuestas nos han dicho. Solamente el 25% de la población define su voto 3 meses antes de las elecciones. E increíblemente, el 37% lo hace la última semana. Y horror, el 13% de electores define por quién va a votar en la cola. Increíble, por Dios, y es cierto. Un país que tiene ese tipo de ciudadanos, que no son ciudadanos sino electores, pues no puede optar adecuadamente. Entonces a él, por supuesto que lo pueden engañar con honradez, tecnología y trabajo. Con el futuro diferente, con la gran transformación. ¿Qué cosa es eso? Son un conjunto de palabras que no dicen nada. A ellos, por supuesto, que los pueden engañar con eso. Es por eso que nosotros hace tiempo estamos propiciando de que el voto sea voluntario y que solamente vayan a votar las personas que realmente están en condiciones de hacerlo. Y el resultado sería durísimo. El resultado sería la totalmente diferente. Lo que pasa que ante esa posibilidad es que el Congreso tiene terror a dar una ley, porque la Constitución es ambigua. La Constitución dice que el voto es un derecho y también es una obligación. Si fuera un derecho es optativo y si fuera una obligación hay que ir. Entonces la Constitución hay que interpretarla. ¿Es un derecho o es una obligación? Yo diría que sea un derecho y como tal es optativo y no deslegitima. No nos olvidemos que el presidente Bush en Estados Unidos fue elegido solamente por el 23% de ciudadanos norteamericanos. ¿Y acaso le faltó legitimidad? No. La legitimidad no solamente lo hace la población, sino que además la legitimidad está dada por la aceptación de las instituciones que conforman la estructura del Estado para aceptar la autoridad de quien ha sido elegido. General, muchísimas gracias por su presencia en esta primera parte del especial que estamos haciendo de Justo Medio. Ha sido usted muy gentil. Al contrario, muchas gracias. La luz gracias. siempre es su casa. Gracias. Muchísimas gracias.